Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo en la media hora que viene analizar uno de los tópicos que están por estas horas derivando en discusiones, debates, polémicas, que tiene un fundamento cierto, pero que también nos involucra en algo que es un mal de la Argentina. Concentrarnos en un tema como si fuera de vida o muerte y dejar de lado las otras necesidades que tenemos. El fin de semana que pasó, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el entorno donde ella vive en la capital federal fueron el escenario de una disputa que, ¿cómo calificarla en términos políticos? Porque no es fácil establecerlo. Por eso vamos a convocar a alguien que está en las redes sociales, pero que a lo largo de un recorrido político histórico ha hecho siempre mucha evaluación de las circunstancias, al diputado mandato vencido Eduardo Di Cola, a quien agradecemos este contacto. Eduardo, gracias por la videollamada. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Guillermo, y a toda la audiencia? Muy bien, Eduardo, muy bien, Eduardo. Usted que ha transitado en su dilatada experiencia política diferentes puntos, ¿le preocupa este punto en el que estamos a partir de estos episodios que se vivieron el fin de semana que pasó? Sí, me preocupa porque por los episodios en sí y me preocupa por el contexto que se vienen dando en un tiempo a esta parte en donde se están quebrando principios, valores, conductas que hacen a la esencia de una convivencia pacífica y civilizada en la sociedad. Esto realmente que estamos viviendo con estas intromisiones que el Poder Judicial tiene al margen de lo que la propia ley y la Constitución dice, todas estas persecuciones que se han llevado adelante, todo lo que es el espionaje ilegal y que se han podido concretar precisamente por no digo Poder Judicial en su conjunto porque sería injusto con la inmensa mayoría que son buenos jueces y buenas personas, pero en aquellos que tienen que decidir sobre estas cuestiones dejan mucho que desear y están generando mucha violencia institucional. Entonces, lo de ayer, antes de ayer, me preocupa, pero también debe tenerse en cuenta que no es un hecho aislado, sino que es uno más de una larga cadena que realmente debe preocuparnos profundamente. Hay dos lecturas aquí por hacer. Una la hace la oposición, culpándola a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de despertar esta movilización en el ataque a los jueces que la están sometiendo a un proceso judicial. La oposición dice, debiera la vicepresidenta dejar que la justicia actúe libremente y es ella la que insta la violencia. ¿Usted cree que esto es así? Bueno, a ver, yendo específicamente al juicio de vialidad, es un juicio que se viene desarrollando de hace más de 2 años y que no ha tenido ningún seguimiento por parte de la prensa, precisamente porque todas las instancias de prueba que se han ido llevando adelante, como testimonios y pericias, han ido derrumbando lo que era la acusación. Porque, dicho de otra manera, yo le digo a la sociedad, desde un sentido común, imagínense el escándalo que hubieran hecho si en cada una de esas audiencias o en alguna de las mismas los testimonios hubieran ratificado las acusaciones, las pericias hubieran avalado lo que dicen, indudablemente que eso hubiera sido llevado al terreno de un gran escándalo mediático que no se hizo precisamente porque no sucedió. Entonces, no es que se está avanzando sobre un proceso que, repito, lleva más de 2 años. Y con relación a lo que sucedió ayer y antes de ayer, recordemos cómo comenzó. Esto comenzó con un alegato del fiscal que cuando termina encadena con los medios que son afines y luego de pedir 12 años de prisión, convocaban al frente de la casa de la vicepresidenta para que expresaran el apoyo al fiscal y como contrapartida el desacuerdo del rechazo hacia Cristina. La primera concentración que hubo después, inmediatamente después que el fiscal termina con su alegato, fue de grupo de gente que fueron a hostigar, a insultar con las expresiones más soeces, más agraviantes y más violentas a la vicepresidenta. Eso provocó la reacción.
La reacción de aquellos que, no estando de acuerdo con eso, estuvieron dispuestos y se manifestaron de una manera voluntaria, concentrarse frente a la casa de la vicepresidenta, expresar su cariño y su respaldo. Esto fue lo que sucedió. Esto pasó 3 o 4 días. El sábado estaba convocado en Parque Lezama y Chacabuco, 2 concentraciones distintas de 2 grupos diferentes, en actos que se iban a hacer públicamente, hasta que aparecieron a la madrugada las vallas indicando el espacio en donde, alrededor de donde la vicepresidenta vive. Esto provocó la reacción. Mucha de la gente que se iba a concentrar en un acto en Parque Lezama de Chacabuco, otra gente que espontáneamente lo decidió, fueron al frente de la casa de Cristina. Bueno, esto es lo que sucedió, sin un sentido, sin una razón, pusieron esas vallas en una clara actitud provocativa y violenta. Eduardo, aquí usted vive en Capital Federal, pero también conoce bien el interior profundo de donde ha estado representando políticamente, sentado como legislador nacional. Y pareciera que hay 2 mundos distintos, el de la capital y el mundo del resto de la Argentina, que tiene otra dinámica. No digo que no haya importancia en los acontecimientos que se está discutiendo, porque se está poniendo en tela de juicio el rol de un poder fundamental del Estado, como es el Poder Judicial. Pero ¿entiende este abismo que pareciera que concentra la atención de los medios porteños, el micromundo de la capital federal e incluso de un barrio de la capital federal? Bueno, indudablemente que hay toda una decisión y una política de generar malestar social, agresividad, división en la sociedad, promovida por los grandes medios concentrados, que no es solo en Argentina. Es una política que se viene desarrollando en toda Latinoamérica, que tiene como objetivo de la dirección a los líderes o a los movimientos populares. Le sucedió a Lula, que transcurrió el tiempo, salió a la luz lo que realmente había sucedido, y hoy tenemos un Lula que no hace tanto tiempo estaba inhabilitado de competir electoralmente y preso, y hoy está compitiendo por la presidencia con aparentemente posibilidad de ganar las elecciones. Esto es lo mismo que viene pasando acá. Es más, algunos sectores están tratando, como las evidencias son tan claras, tratando de decir, no, bueno, pero lo de Lula es distinto. Lo de Lula fue una persecución judicial, un lawfare, pero en Argentina no lo es. Y en realidad son parte todo de un mismo esquema. Y concretamente a su consulta, indudablemente que ahí se nota la diferencia. Yo, si bien todo el buen tiempo en Buenos Aires, viajo muchísimo, estoy en el Río Cuarto con mucha frecuencia y en Córdoba, y esto ha sido motivo también de una nota que casualmente hoy leí en un medio, en un diario, no me acuerdo si La Voz del Interior o Clarín, pero no que lo mencione, pero en donde resaltan que las provincias están económicamente bien, con superávit. Es decir, que el país, esto es demostración de que el país está en una senda de crecimiento y de reactivación económica. Esto no significa ocultar, minimizar, ni tratar de desviar lo grave que significa el tema de la inflación. Pero en términos económicos, el país está creciendo, lo mismo los problemas que hay con la distribución de la riqueza, pero el país está creciendo y a las provincias le está yendo bien. Entonces, alguien podría preguntarse, bueno, pero si las 24 provincias están bien, si no tienen déficit, ¿por qué razón la nación está teniendo alguna mayor dificultad, más allá de que la recaudación crece, el Producto Bruto crece? Y bueno, hay una diferencia que es sustancial. La nación es la que tiene que administrar dólares y es la nación la que necesita los dólares. Las provincias se manejan con pesos. Es más, si se llegaran a endeudar en dólares, si se llegaran las provincias a endeudar en dólares, los dólares se los tiene que pedir a la nación. Y durante el proceso de los 12 años de kirchnerismo, los argentinos logramos disminuir la deuda en dólares en el país
a límites que nos colocaban como uno de los países con menor deuda y dentro de los menos endeudados, los que menos deuda teníamos en moneda extranjera, ya sea dólar y euro. Eso nos daba un gran margen de decisión autónoma, cosa que se revirtió de una manera dramática en los 4 años de Macri, en la que el país pasó a ser uno de los mayores endeudados del mundo en dólares. Moneda que a nosotros nos resulta escasa y difícil de conseguir, todo lo que implica el desarrollo económico, por todo lo que implica la necesidad de esa moneda para las importaciones, para la producción agropecuaria, para la industria, para los que hacen turismo, etc. Entonces, la diferencia que hay entre la nación y las provincias, como decía recién, que le va bien al interior, en el sentido que lo indicaba, es que la nación tiene este cuello de botella que si hemos sido llevados realmente, cuanto menos, y para ser prudente, no agresivo, con la impericia del gobierno interior. ¿Y por qué cree entonces que se instala esta discusión en torno de la causa judicial en la que está acusada la vicepresidenta? ¿Por qué se transforma casi en el eje dominante político? Bueno, indudablemente que hay un marco de agresividad y que a mí me llama poderosamente la atención, inclusive en gente común, que resulta difícil ir a una discusión, un análisis en términos razonables y civilizados, y uno se encuentra siempre con una respuesta de una agresividad muy alta, muchas veces con eslóganes, con insultos, con agravios, y así se hace realmente muy dificultoso. Porque hagamos a un lado si hubo o no hubo delitos. No discutamos eso, algunos creerán que sí, otros que no, pero no lo discutamos. El tema es que todos como ciudadanos debemos estar sometidos a un debido proceso, en un marco ordenado, en un marco en donde la Constitución lo establece. Y aquí ha habido una persecución judicial evidente, tan evidente que lo terminan reconociendo ellos mismos. A ver, ¿quién fue uno de los que implementó este mecanismo? Hoy está juzgado en Uruguay. Por ejemplo, otro que ha sido perseguido, un fiscal, está procesado y sigue siendo fiscal protegido por la corporación judicial. ¿Cómo una sociedad civilizada puede tolerar semejante cosa? Fiscal está acusado, entre otras cosas, de intentar ponerle droga al ex marido de la mujer para perseguirlo. Unas aberraciones que nos llevan a un mundo de irracionalidad en la que naturalmente la parte de la sociedad se siente agredida. Entonces, tenemos que dar una vuelta de página, encontrar un marco de razonabilidad, un marco de madurez. Fíjese lo que pasó con el Festival de las Misiones Preventivas, con esto de la doctrina Irurzun, que después ellos mismos se encargaron de decir que había una barbaridad. El fugado Rodríguez Simón dijo, no, eso fue una aberración, nunca debió aplicarse. Si actualmente se aplicara la doctrina Irurzun a los exfuncionarios del gobierno de Macri, habría más de 50 exfuncionarios presos. Pero no se trata de eso, porque entrar en este mecanismo es volver a un sistema de revancha, un sistema primitivo en el cual nosotros no queremos convivir. Ahora, respetemos las reglas del juego, la institucionalidad, el respeto a las normas y al debido proceso. Usted es abogado, Eduardo, y sabe que el Poder Judicial está muy desacreditado, pero además está impregnado por actores de mucho peso que opinan que todo está bien en el Poder Judicial y que Cristina va a terminar presa, digamos. Pero hay un contraste ahí también, usted lo citó en las redes sociales, con la opinión de un ex integrante del Tribunal Superior de Justicia de Santa Fe, que es un académico del derecho. Es actual integrante, es actual juez. Es actual. El tema de Santa Fe. Que bueno, descalificó el proceso. Pero ese proceso es descalificable desde el sentido común, no hace falta ni siquiera ser abogado. Pero, a ver, para alguien que nos está escuchando, que se imagine que tiene que ser juzgado por un juez y un fiscal que va a jugar al fútbol, van a jugar al fútbol a la casa de la contraparte con el que está en pleito. A ver, ¿cómo se sentiría? ¿Sentiría seguridad de que está frente a un juez y a un fiscal que debe mantener equidistancia?
¿Cómo puede ser que hayan ocultado las visitas sistemáticas y permanentes de jueces y fiscales a la Casa de Gobierno, a la Quinta de Macri, a la residencia de Olivos, que las mantuvieron ocultas hasta que los descubrieron? ¿Cómo puede ser que la sociedad no advierta la grave situación institucional en la que nos encontramos? A la expresidenta y a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner le armaron un proceso porque dijeron que un juez, Casanelo, la había ido a visitar a la casa a Olivos. Después se descubrió que fue todo un armado, un intento de involucrarla en una cuestión que resultó falsa. Es más, los testigos que aparecieron resultaron ellos condenados por falso testimonio. Entonces, resultaba grave de que un juez la pudiera visitar a Cristina y armar una causa que se desestimó porque no existió. Y resulta ser que es normal que jueces, fiscales, jueguen al fútbol, jueguen al pádel, jueguen al pitch, vayan a la casa de Macri, vayan a la gobierno, vayan a jugar al fútbol a la quinta de Macri, y que la contraparte que de repente se encuentra frente a un juicio que debe ser valorado por jueces en esa situación, tiene que quedarse de brazos cruzados, tolerando todo este tipo de atropellos institucionales. Eduardo, ¿cómo se sale de estos antagonismos? ¿Hay callejón del medio? Perdón, se me cortó la última. No, le decía que cómo se sale de estos antagonismos. ¿Hay callejón del medio? Yo apelo a la racionalidad. Hay que apelar a la racionalidad. Creo que aferrarse a la institucionalidad como estamos haciendo, el actual presidente, Alberto Fernández, más allá de la crítica que pueda recibir, ha sostenido la institucionalidad. Sucede que esa institucionalidad, indudablemente, juega a favor de quienes, enquistados en el Poder Judicial, están llevando estos atropellos. Entonces, creo que la sociedad tiene que empezar a reaccionar. Reaccionar sin violencia, pero mostrándose movilizada en un mecanismo de defensa de las instituciones. Hoy la figura de Cristina Kirchner, indudablemente el emergente a partir del cual y a partir del respaldo que de ella se hace, de alguna manera es una demostración que la sociedad, o una parte de la sociedad está haciendo de que estas cosas deben cambiar. No es casual que de los tres poderes del Estado, el más desacreditado sea el Poder Judicial. No es casual esto, y que sigan aferrándose a estas cuestiones de esta manera, de un poder que debería ser el más prestigiado precisamente porque es el que debe generar confianza en la sociedad. Se siguen aferrando a estos mecanismos y esas metodologías. Bueno, la sociedad tiene que ponerse de pie frente a esto, y creo que de alguna forma, con estas actitudes y esto que ha sucedido el fin de semana, es una demostración que se va en camino en esta dirección. Ahora, ¿no ve inacción en el Poder Ejecutivo frente a esta realidad? Porque es evidente que hay un Poder Judicial que está muy cómodo con el status quo. Bueno, indudablemente que si ustedes me preguntan a mí, yo le digo que habría que ser desde el Poder Ejecutivo, sin violentar las normas en el marco de la Constitución, de los debidos procesos y demás, utilizar los mecanismos y las herramientas necesarias para que esto pudiera de alguna manera cambiarse, porque no se puede seguir tolerando de esta manera. El Ejecutivo debería, por ejemplo, podría haber reemplazado a Casal, podrían haberse tomado otras medidas, y aun cuando pudiéramos caer en cuenta de que tomar determinadas decisiones implica la aprobación del Congreso y que en el Congreso no se reúna la mayoría necesaria, aún en ese supuesto, vale la pena generar el debate y la discusión de cara a la sociedad, porque es una forma de que la sociedad, ayudar a la sociedad, brindándole los elementos necesarios a tomar conciencia de la gravedad en la que estamos, institucional en la que estamos viviendo. Usted vivió ese tiempo, era activo protagonista de la vida política en Córdoba. ¿Hoy estamos peor o igual que en la época de la corte menemista? A ver, son situaciones en las que la justicia debe cambiarse, en aquel momento y en este momento. O sea que
no estaban ni estamos en una buena situación. Pero es la primera vez, para no hacer alusión a la corte menemista, es la primera vez en la democracia que se persigue desde el Poder Judicial. Nunca antes, en un periodo democrático, habíamos vivido lo que se llama el lawfare, las persecuciones, como se la vienen haciendo, quebrantando todo principio de legalidad, todo principio de legítima defensa. Es la primera vez que sucede desde el 83 a la fecha. Aquí está, pareciera, desde un sector de la política, alimentándose la lógica peronismo-antiperonismo histórica de nuestro país, ¿cree usted, Eduardo? Bueno, indudablemente que estamos inmersos en un mundo que, aunque uno por ahí le pasa desapercibido, somos contemporáneos a cambios de relaciones de fuerza a nivel mundial. Estamos en un final de época, digamos, ese mundo unipolar, post-Guerra Fría, está desapareciendo. Hoy la economía en China le compite el número uno en la economía mundial a Estados Unidos. Rusia se ha recompuesto y ha decidido poner límite a los avances de Occidente. Y yo no estoy haciendo una evaluación que tiene razón, simplemente un análisis de lo que está pasando en el mundo. En ese mundo, los poderosos, los países centrales, tratan de no perder el espacio que ellos consideran conquistado. En ese escenario nosotros somos, como siempre nos han considerado, los Estados Unidos, ellos nos consideran su patio trasero, y naturalmente van a limitar toda posibilidad de desarrollo de políticas autónomas, políticas que nos permiten un desarrollo en donde podamos pivotear entre distintos poderes internacionales. Bueno, en ese esquema las sociedades se dividen porque precisamente una de las herramientas que utilizan para polarizar es la generación del odio y las confrontaciones entre ciudadanos. Esto está pasando en Europa, está pasando en América, está pasando en el mismo Estados Unidos, en donde Trump el otro día, cuando le mandaron a allanar una de sus residencias, dijo, refiriéndose a Estados Unidos, estamos en una república bananera, refiriéndose al propio Estados Unidos. O sea, que en ese contexto internacional creo que el rol de los partidos políticos debe ser importante y debe intentar tratarse y hacer el esfuerzo de generar organización y movilización social detrás de los grandes objetivos nacionales. Para ir finalizando, en este contexto, ¿no termina la actual vicepresidenta encontrando una posibilidad de sumar voluntades, amalgamarlas, cohesionarlas en pos de un proyecto propio presidencial para el próximo turno? Bueno, a ver, dos cosas con relación a eso. A esta posición ha sido llevada, no es que la haya buscado. A esa posición, Cristina Fernández de Kirchner la van arrinconando de tal situación que asume una actitud naturalmente defensiva. Lo que sí creo, más allá de que pueda o no posicionarse como futura candidata presidencial, lo que sí creo que a través de su figura, muchos sectores de la vida argentina y a través de la defensa hacia ella, encuentran un camino de visibilización en la sociedad de los problemas graves de lo que nosotros hemos estado hablando. Entonces, además de ser un emergente político sumamente importante, no un emergente, sino la figura política más importante, por lo menos del frente de todo, además de eso, hoy se convierte en la punta de lanza de muchos sectores que aún sin estar demasiado convencidos con relación a ella y aún sin estar dispuestos a apoyarla para una futura candidata, ven en ella la punta de lanza de la pelea con una sociedad en donde terminemos con todas estas persecuciones judiciales. Usted vio que hay distintos partidos políticos, inclusive algunos de izquierda, que son opositores férreos al kirchnerismo, que han planteado esto de la persecución y criticando ferozmente la persecución de la que está siendo víctima Cristina Kirchner. ¿Y qué rol le asigna al radicalismo? Ya sabemos cómo actúa el PRO y que buena parte de lo que está pasando es producto de una interna del PRO en la capital federal, o los sectores duros, los sectores medios, los sectores más blandos. Bueno, pero ¿qué rol le asigna al radicalismo, Eduardo?
Bueno, es difícil definir. A ver, lo que es el radicalismo institucional, bueno, indudablemente que está siendo conducido por el PRO. Entonces, el rol que tiene el radicalismo, ese radicalismo es de acompañamiento de las políticas que ha venido desarrollando y llevando adelante el macrismo. Ha decidido ocupar ese rol. Hay sectores del radicalismo que están tratando de encontrar una diferenciación, de lograr su propia identidad, y bueno, es una cuestión que tendrán que definir. Pero hoy por hoy, lamentablemente, de haber sido un movimiento nacional y popular, se ha convertido en un acompañamiento y generador de respaldo de las políticas que se han venido desarrollando en el país con el Macri. Y por último, ¿qué capacidad de resiliencia encuentra usted en el sistema político, Eduardo? Porque algunos piensan que dentro del propio sistema político, que estamos frente a la posibilidad de una implosión de la institucionalidad si se sigue tirando de esta cuerda. ¿Usted cree que todos estos episodios se van a poder superar? Bueno, es posible que el tema social se tensione. Ahora, también es cierto que frente a esa tensión se van acumulando fuerzas, se van acumulando decisiones, se van acumulando voluntades. Yo estoy convencido que ya visto desde la perspectiva del peronismo y desde la perspectiva del Frente de Todos, todo este ataque que se está recibiendo termina siendo un cohesionador, en donde la gravedad de a lo que nos están llevando hace que muchos sectores vean la necesidad de superar muchas veces diferencias que frente a la gravedad de lo que sucede son menores, y esa unidad o ese aglutinamiento va a darle fortaleza también a un gobierno que necesita dar respuestas con mayor agilidad y con mayor profundidad a lo que ha dado hasta ahora, en función a las promesas que se hicieron cuando se ganaron las elecciones. Eduardo, como siempre, muchísimas gracias por el análisis, por ayudarnos a pensar esta cuestión en la que nos va la preocupación por la institucionalidad, pero que también advertimos desde este lugar en el mundo donde estamos, se nos lleva, se nos embreta a focalizarnos en este único tema cuando la multiplicidad de complejidades que tiene este inmenso país nos demanda que hablemos de otras cosas también. Así que muy amable. Muchas gracias, Guillermo. Saludos a la audiencia. Hasta la próxima, Eduardo. El dirigente político cordobés, diputado nacional con mandato vencido, exfuncionario del gobierno de Néstor Kirchner al frente del Correo Argentino, Eduardo Di Cola, pasó por la entrevista de Telediario Televisión. Nos encontramos en un próximo intercambio de pareceres con personalidades destacadas de la Argentina. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.